Viviendo engañada. Hoy es abril 14 del 2014. Bueno, ¿por qué viviendo en engaño? O también pudiera decir viviendo engañada, que para mí pues significa lo mismo, viviendo en engaño o viviendo engañada. Y voy a ir directamente al tema. Y voy a empezar con esto. Si conozco a Dios, bueno, digo yo en primera persona porque estoy hablando de mi testimonio. Si conozco a Dios como Dios amor, conozco a Dios como misericordia, y también sé que cuando nací de carne o de una persona humana, nací separada de Dios, o sea, sin Dios, solamente de carne, y viví en carne por toda una vida. Y donde quiero enfocar el punto de viviendo engañada es que si conozco a Dios, vuelvo a repetir quién es Dios y la magnificencia de Dios, la magnitud de lo que es Dios, la grandeza de Dios. Y también sé, entiendo, comprendo que desde el principio Dios acabó con el diablo. Desde el principio Dios acabó con el diablo. Y acabó desde que el diablo se enalteció su corazón, quiso saber más que Dios, quiso tener más poder que Dios, y quiso quiso quitar a Dios de la silla y sentarse él ahí y dominar al mundo. Bueno, entendiendo eso, de que Dios derrotó, y no es que lo derrotó, simplemente que el diablo no es nada, ni nunca fue nada, absolutamente nunca. Nunca fue nada el diablo. Pero cuando se quiso levantar en contra de Dios, es como decir que la cucaracha se quiso levantar en contra del elefante. O sea, es un ejemplo todavía aún que no tiene comparación, comparando la grandeza de Dios con la pequeñez o con lo nada que es el diablo. Bueno, entonces, si conocemos verdaderamente a Dios, y sabemos que ya el diablo está derrotado por Dios, si verdaderamente lo comprendemos como es la verdad, entonces aquí viene el engaño. Por muchos años, claro, hasta cuando supuestamente empecé a vivir una vida cristiana, claro que era una vida falsa, porque creía conocer a Dios, pero no, creía en Dios, pero no le creía a Dios. Dos cosas totalmente diferentes. En ese tiempo que viví esa falsa cristiandad, porque antes pues ni cuenta me daba que estaba separada de Dios, ni cuenta me daba que vivía una mentira, no me daba cuenta hasta que empecé a vivir como cristiana. Fue cuando empecé a vivir la mentira sin darme cuenta, claro, porque se me decía que ay, cuidado con el diablo, cuídate porque el diablo te va a destruir. Y hoy entiendo hasta dónde está esa gran mentira, hasta dónde viví en esa mentira, porque si yo soy hija de Dios, si mi espíritu está unido al espíritu de Dios, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y soy una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas cada día. Estoy hablándolo en mi lenguaje, pero algo como yo lo entiendo, que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué se habla tanto de que el diablo es el terror que tiene aterrorizados a todos los cristianos? Entonces ahora entiendo, bueno, o soy o no soy. Si soy hija de Dios, entonces ¿qué papel juega el diablo en mi vida? Absolutamente ninguno. En mi vida no. En mi vida absolutamente nada.
Y me recuerdo cuando estaba así en cierta iglesia, se predicaba como media hora del diablo, 20 minutos de finanzas, que diezmen porque si no Dios los va a castigar. Y de Dios casi no se predicaba de Dios. Entonces ahora digo, no me cabe en la cabeza, no me alcanza mi comprensión para entender el por qué vivía en ese engaño tan cruel o tan grande, o como no tengo ni las palabras para decir hasta dónde estaba yo viviendo en engaño o engañada, pensando que el diablo era más que Dios, o que el diablo le deberían de alabar y le deberían de cantar canciones. Y digo alabar y cantar canciones porque le dan una gran importancia, como si tuviera una gran importancia. Para Dios es cenizas. Dios lo convirtió en cenizas desde el principio, desde antes de Adán y Eva. Dios lo convirtió en cenizas, lo aventó en el abismo y le quitó el ser y lo convirtió en nada, pero el diablo con sus artimañas y mentiras convenció a Adán y a Eva de que le creyeran a él, porque eso es su meta de él, que le crean a él. Y así es como tiene a miles y millones de gente, los tiene haciendo creer que él tiene poder. No tiene poder, tiene poder para el que le da poder en su vida, solamente. Pero todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que es hijo de Dios, así como yo en este momento, para mí no es nada, porque Dios lo hizo cenizas. El Espíritu de Dios y mi espíritu son uno. El Espíritu de Dios mora en mi espíritu. Dios está conmigo, yo estoy en Dios, escondida en Dios. Entonces el diablo no tiene nada conmigo, nada. El yo estarlo mencionando como antes en mi engaño es una pérdida de tiempo, es darle la gloria a él, darle la alabanza a él, darle importancia que no tiene, porque es cenizas. Es cenizas. Para Dios, con Dios, dentro de Dios, es cenizas. No es nada. Está en el abismo. No tiene ser, no tiene identidad. Por eso todo aquel que nace separado de Dios también se siente como yo me sentía, que no tenía identidad y que nadie me quería y que no era nadie por lo mismo. Porque sin Dios, separados de Dios, separados o separadas, o separada yo como estaba de Dios, me sentía en la misma manera como el diablo, o como en la posición que el diablo tiene en este momento para con Dios. Cero, nada. Más peor que una cucaracha aplastada, más peor que lo más peor que se puedan imaginar. Absolutamente nada. Entonces, un engaño terrible, tremendo, viviendo engañada, dándole al diablo una importancia que no tiene importancia. Para con Dios no es nadie, para con Dios no tiene importancia. Pero todo aquel que está separado de Dios, entonces sí, ahí le ha dado el poder absoluto al diablo de hacer con él o con ella lo que le venga en gana, así como hizo con Adán y Eva, porque si no están con Dios, si no le creen a Dios, si no han nacido de Dios, si no son hijos de Dios, entonces dice la Biblia bien claro, pueden ser únicamente hijos de el diablo o hijos de Dios. Nada más hay dos tipos de hijos. Y bueno, pues este es mi testimonio y yo no les digo ni les pido que me crean, yo solamente lo estoy compartiendo, lo que Dios me está mostrando. Y si lo quieren comprobar, pues simplemente pídanle a Dios que les ilumine el entendimiento o lean las escrituras, que es la palabra de Dios. Y bueno, pues que la pasen bien y los miro en el siguiente video. Hasta pronto.